Mi abuela es un nahual. Soy originaria de Ciudad de México y en una de tantas vacaciones escolares, como de costumbre, les insistí a mis padres de que me llevaran a visitar a mi abuela paterna llamada Carmelita, a quien, por cierto, nunca le gustaba salir de su pueblo. Este está en el sur de México, en una población llamada Xochitlán, entre los límites de Chiapas, Veracruz y Tabasco. Pero, ¿cómo me enteré que mi abuelita era un nahual? Todo lo relacionado con mi abuela estaba prohibido. Incluso si me acordaba de ella o si pedía ir a visitarla, era un tema de nunca acabar. De inmediato, mi padre sudaba frío y mi madre se molestaba, argumentando que estaba muy lejos, que la abuela Carmelita tenía una enfermedad muy contagiosa, o se salían por el camino más fácil, y nos decían que la abuela, por su edad, ya no estaba para recibir visitas. Pero les juro por Dios que algo dentro de mí me pedía ir a verla y visitarla. Era como cuando dicen la frase, la sangre llama. Estaba en lo correcto, ya que mi mente y corazón me hacían soñar con ella. Hasta en los sueños veía que corría gran peligro y despertaba llorando a mis 10 años, suplicando a mis padres que en mis siguientes vacaciones escolares, por piedad, me llevaran con ella. De tanto que insistí que me llevaran a mí y a mi hermano Toñito de 12 años, mis padres terminaron por acceder, pero con múltiples condiciones. Por ejemplo, si íbamos, era solo por un par de días. Si mirábamos cosas raras e incomprensibles, estaba prohibido preguntar. Además que, por amor a Dios, jamás debíamos salir de noche, y menos solos. Esas eran partes de las condiciones de mi padre ante la mirada negativa de mi madre. A ella no le quedó más remedio que preparar las cosas y llevarnos con la abuela. Lo que creí que serían unas vacaciones en sueño, me hicieron despertar en una pesadilla. Tan solo para llegar a ese pueblo aislado de la civilización, nos llevó como un día de camino. Era tal el calor que hacía, al igual que los mosquitos, que estaba comenzando a arrepentirme. Ya teníamos la lista de lo que no debíamos hacer, y después de una larga travesía, llegamos al rancho de la abuela. Cuando fuimos al patio, en él miramos un enorme corral. Dentro de este, numerosos animales silvestres, hasta salvajes. Tenía pavos reales, una onza, un tapir y, por increíble que parezca, hasta un caimán que es parecido a un cocodrilo. Y solo se persinaron invocando toda la protección de Dios Padre. Dentro de mí exclamé, ¿pero qué nos puede pasar en el rancho si es más peligrosa la ciudad? La verdad, mi madre no hablaba nada bien de la abuela. Hasta imaginé que tenían ciertas diferencias entre ellas. La abuela nos vio y de inmediato nos reconoció. Ella, al cargarme, casi me pasaba toda su lengua por la cara. Me dio risa cuando me olió y exclamó que, sin duda, éramos su sangre, al igual que mi hermanito. Mis padres al ver esa acción se asustaron y no les quedó más remedio, ya que estábamos en familia. A veces las cosas siempre pasan por algo, y como a la hora de que llegamos al rancho, le hablaron a mi madre que un hermano suyo tuvo un fatal accidente y estaba hospitalizado. Por ese motivo, tuvieron que trasladarse de regreso y nos tuvieron que dejar con la abuela. Pero le dijeron a mi tío Jacinto que nos cuidara con su propia vida. Él juró que sí, pero lo que les contaré dio un giro de más de 360 grados, y muchos no creerán lo que pasó esa noche. Esa vez había luna llena. Yo pedí dormirme con la abuela y mi hermano con el tío. Ella no estaba del todo feliz, pero al ver mi inocencia aceptó. Faltaban unos minutos para la medianoche y la abuela no podía dormir. De hecho,
Su estómago hacía ruidos extraños y parecía que tenía hambre, pero no era así. Mi abuela insistía en que yo me durmiera, así que me hice la dormida y ella lo creyó. Después de un rato, escuché cómo se levantó de la cama y salió al patio, creo que a caminar. Recordé que antes de dormirnos, la abuela nos dijo que si escuchábamos ruidos extraños, que no saliéramos de la casa. Yo le contesté que sí, pero siempre hacía lo contrario. La luz de la luna dejaba mirar el inmenso patio. Los animales del establo estaban nerviosos y hasta los perros que cuidaban la casa no hallaban dónde ocultarse. De pronto, vi a mi abuelita nerviosa dando vueltas en una extraña piedra de sacrificio maya. Esta estaba en el centro del patio y a la vez decía unas oraciones en dialecto maya que yo no comprendía. Yo creí que ella estaba hablando sola o que tal vez había alguien que no miraba. Todo esto me estaba aburriendo y desde la ventana veía que nada pasaba. Por eso mismo me estaba venciendo el sueño. Cuando estaba por irme a dormir, pasó lo increíble. Miré cómo la abuela se revolcaba una y otra vez sobre la piedra. De pronto se incorporó y de la nada apareció un enorme e impresionante jaguar negro, el cual de un salto cruzó el cerco y se dirigió a una extensa zona selvática, y lo perdí de vista. Quedé anonadada, ya que creí que ese jaguar había lastimado a mi abuela y la había arrastrado al interior de la selva. Comencé a llorar del miedo de que la devorara, y por tal motivo quise salir a rescatarla. Cuando creí que me volvía loca de desesperación cuando no miraba a mi abuela, un rugido fuerte a la mitad de la madrugada me despertó aún más. Ahí me di cuenta que mi vida también estaba en peligro. Aún así me armé de valor, salí al patio, me tallé los ojos y me pellizqué para asegurarme que eso no fuera un sueño. Al bajar la mirada, observé la ropa de mi viejita, imaginé que había sido devorada. También, curiosamente, solamente habían marcadas 2 patas del felino, como si éste no caminara con sus 4 patas. Estaba en shock. Corrí para alertar a mi tío que estaba profundamente dormido, pero con mis gritos apenas despertó. Cuando le conté lo que miré, solamente me dijo que me fuera a dormir y que recordara las instrucciones que mis padres me dejaron. Además, que me recalcó que la abuela estaría bien, ya que quien corría peligro éramos nosotros. El pueblo de la abuela está asentado sobre una antigua civilización maya, y por doquier brotaban restos arqueológicos de antiguas culturas, sin imaginar que el rancho estaba sobre un terreno prehispánico en honor al guerrero jaguar, y donde mediante una invocación la abuela se convertía en un impresionante ser. Cada noche regresaba a la casa cargada de aves, cerdos, conejos y muchos animales de granja, así como salvajes. Ahora entendía cómo es que todos amaban a la abuela, y cuando un viajero desconocido pasaba cerca del rancho, ella les daba comida, frutas, granos y siempre un buen pedazo de carne fresca, ya sea de jabalí, venado o de algún animal que ella tenía en su corral. En pocas palabras, ella repartía entre la gente con hambre o pobre montones de carne. La verdad, nadie sabía de dónde la sacaba, pero tampoco les interesaba investigar más. Como mi tío no salía y no hacía nada por buscar a la abuela, convencí a mi hermano para que fuéramos a rescatarla. Él tomó un machete y salimos a su búsqueda. Miramos el par de huellas de esta bestia y las seguimos, pero nunca vimos sangre o rastros de la abuela. Creo que serían las 3 de la mañana cuando caminamos como unos 2 kilómetros hasta llegar a la casa de otro tío. Tocamos con desesperación y este sí nos hizo caso. Después de que le contamos todo, nos regañó.
y nos dijo que estábamos muy chicos como para comprender ciertas cosas de usos y costumbres de los pueblos mayas, y que no entenderíamos bien. Por tal motivo, dijo que no nos preocupáramos, que no era la primera vez que la abuela pasaba por lo mismo, que mejor durmiéramos en su casa y al amanecer nos llevaría de regreso y veríamos a la abuela sana y salva. Aceptamos el trato y nos dormimos preocupados. Al amanecer, nos llevó mi tío al rancho de la abuela, y cuando llegamos, miramos a la viejita sana y salva. Tenía mucha carne en su mesa y mucha agua caliente. Ahí ya tenía un enorme cerdo pelado. Cuando me acerqué, ella estaba llena de lodo y muchas manchas de sangre, pero no de ella, y me exclamó: «Mira, mijita, estás muy chica para entenderme y yo muy grande para explicarte, pero lo que tus ojos vieron, lo que tus oídos escucharon, van más allá de la realidad. Es mejor que no seas tan curiosa, porque si te topas con el enemigo, te juro que este no te dejará con vida». Fue ahí que años después entendí que mi abuelita, que aún vive, y creo que ya rebasó los 100 años de edad, es una poderosa nahual de la selva chiapaneca, y desde esa vez ya no me quedaron ganas de visitarla, y lamento profundamente no haber hecho caso a las indicaciones de mis padres. Lo arrastró una bruja. Hace unos 30 años vivíamos en un rancho de la Sierra San Luis Potosí, México, allá en lo alto del monte, donde conseguir agua y luz eléctrica no era ninguna tarea fácil. Por tal motivo, nos alumbrábamos con velas y cocinábamos con leña. En un principio, recuerdo que en ese enorme terreno vivían mis abuelos, tíos y primos, todos amontonados, pero éramos felices. Mucha gente del pueblo no se acercaba al lugar por miedo a creencias e historias que se contaban de esta zona, y que décadas atrás eran el refugio de extrañas bolas de fuego que surcaban los campos de maíz, y éstas se perdían entre los altos árboles emitiendo extraños ruidos. Claro que no creíamos tales historias. Lo extraño de esto es que desde que llegamos, los perros estaban inquietos, y aún más al caer la noche, pero posiblemente era porque había algún coyote en el área, o por qué no, algún otro animal del bosque. Recuerdo que por lo alejado de la iglesia y por la desidia de mis tíos, a mi único primo jamás lo bautizaron, ya que estábamos súper alejados de la civilización. Mis padres y familia habían comprado unas 4 hectáreas de terreno en una zona de campo. Así pasaron los años, y cuando mi primito cumplió 8 años, sufrió una terrible experiencia que lo dejó marcado de por vida. Esto que contaré fue una experiencia real justo en la noche de Navidad del año 1992. En esa ocasión, no hicimos cena de Nochebuena porque éramos de escasos recursos. Además, que todo nos quedaba muy lejos. Recuerdo que se soltó un frío de esos que te calaban hasta los huesos, y esa noche se sentía muy pesada. Yo le pedí a mi madre que me dejara dormir en la recámara de mi tía, porque siempre nos pasábamos escuchando una vieja radio de baterías hasta que el sueño nos venciera. A eso de las 2 de la madrugada nos ganó el sueño, y caímos profundamente rendidas en él. De repente, escuchamos como algo enorme aterrizó sobre el techo, que era de un material llamado asbesto, el cual era muy frágil y no resistió tanto peso. Yo imaginé que era un búho y me tapé la cabeza para seguir durmiendo. Minutos después, escuché cómo esa ave, con su pico, comenzaba a agujerar el techo, y quién sabe cómo le hizo, pero en segundos se metió al dormitorio. Esta ave tomó a mi primo de un brazo y se lo comenzó a llevar arrastrándolo. En ese instante, mi primo despertó gritando, pero nadie de la familia despertaba, solo yo con impotencia. Miraba cómo esta extraña criatura
intentaba salir por el hueco que hizo con mi primo. Como pude me levanté y comencé a gritarles a mis familiares, pero con nada se despertaban. Fue hasta que agarré un santito que tenía al lado y comencé a llorar. Solo así uno de mis familiares despertó, y aquella bestia no quería soltar a mi primo, y en su afán de escapar, se lo llevó, no sin antes arrastrarlo por toda la casa, y a su paso tiraba muebles, floreros, una mesa y un sinfín de cosas. Y en la oscuridad que vivíamos, dificultaba el poder ayudarlo. Después de que todos despertaron, solo escuchamos ruidos de aleteos en toda la casa y los gritos de mi pobre primo. Esta bruja no lo soltaba, y les juro que no podíamos encontrar los fósforos para encender la lámpara de petróleo. En el justo momento que por fin nos alumbramos, vimos como una extraña ave con pelos salió volando por la ventana arrastrando a mi primo que luchaba por soltarse, y en un abrir y cerrar de ojos, lo perdimos entre los árboles con rumbo a la montaña. Todos estábamos impotentes, pues no entendíamos si esa cosa era un águila, un zopilote o un cóndor. No podíamos encontrar explicación lógica. Como pudimos, corrimos tras esa cosa que tenía dificultades para volar, ya que mi primo, al tener 8 años de edad, era de aproximadamente unos 25 kilos. Pero esa ave tenía una fuerza descomunal, ya que logró avanzar 1 kilómetro, hasta que, lamentablemente, la perdimos de vista. No perdimos la fe, seguimos corriendo tras ellos. La verdad, no traíamos zapatos y los pies ya comenzaban a sangrar, pero aún así no podíamos dejarlo solo. De pronto, entre la oscuridad, algo se dirigía hacia nosotros, e imaginamos que esa cosa venía por alguien más, pero era mi primo Jaime, que venía todo arañado. Él gritaba despavorido que lo ayudáramos, que esa cosa era una bruja que se lo quería llevar. Al verlo desquiciado, dimos gracias a Dios que estuviera con vida, y ante nuestro asombro nos contó que ya casi por desmayarse, esta ave bajó el vuelo, y fue ahí que, como pudo, le mordió una pata y solo así pudo liberarse. Después de que se cayó al suelo se escondió. Lo malo de esto es que la vida de mi primo ya no fue igual. Él vivió con secuelas y pesadillas de imaginar que esa cosa casi se lo llevaba. Tuvo una difícil vida donde cayó en vicios y adicciones, y por último se tiró al alcoholismo y murió muy joven a la edad de 30 años. Él, así como nosotros, nunca pudo superar ese trauma que vivimos aquella terrible noche de Navidad en la sierra de Xilitla, en San Luis Potosí. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan, de eventos reales, de la señora Edna Pérez.